la piedad. Dios ha sido justificado, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles. ¿Quién? A Jesús, ¿verdad? Dios manifestado en carne. Ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Entonces, hermanos, tenemos allí nosotros, estos tres cuerpos nos van a mantener ocupados en esta ocasión. Hermanos, y queremos nosotros decirles, ¿verdad? A ustedes, los que están aquí presentes y los que puedan ver este vídeo, este estudio a través de este vídeo, que la palabra de Dios no se puede entender por intelectualidad solamente. No se puede entender por intelectualidad. Cierto que nosotros estamos dotados, ¿verdad?, de sentidos, ¿verdad?, para poder tener capacidad de nosotros por nuestra propia voluntad ir al estudio de la palabra, hermanos, pero si nosotros no llegamos por el canal provisto por Dios, en el canal correcto, para poder, hermanos, mirar las promesas que Dios nos deja por medio de su palabra, no podemos, hermanos, a recibir, ¿verdad?, recibir el misterio que está escondido de cada versículo sagrado que Dios ha hablado su palabra. Amén, hermanos. Hermanos, entonces, ¿cuál es el canal correcto que Dios ha puesto, hermanos? Ahí lo podemos nosotros, hermanos, leer en Mateo, capítulo número 11. Vamos a esa escritura para poder nosotros seguir con este estudio de los tres cuerpos. Mateo 11. Y en el versículo número 27 encontramos la respuesta, para que usted se dé cuenta de qué manera, hermanos, nosotros debemos entender los misterios de Dios, o cómo se pueden entender estos misterios de Dios. El versículo número 27 de Mateo 11 dice así: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, dijo Jesús, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hermanos, entonces esta es una soberanía de Dios, ¿verdad? De que Él quiere revelar sus misterios a quien Él quiere. ¿Se fija usted? Él quiere revelar sus misterios a quien Él quiere, ¿verdad? Porque sabemos, hermanos, que hay una preordenación, ¿verdad? Una predestinación. Hermanos, y al entender nosotros esta gran verdad, debemos nosotros entender, hermanos, que debemos nosotros sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Así es que, hermanos, podemos nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios y pedir que Dios tenga misericordia de nosotros para podernos revelar estos misterios. Amén, hermanos. Veamos ahora en Lucas. Si ustedes abren el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, encontramos otra respuesta favorable para nosotros en esta hora. Lucas 10 y verso 21, para la honra y gloria del Señor, que dice de la siguiente manera: en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón, hermano, cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, dice que a los de afuera les hablaba por parábolas para que no entendieran, ¿verdad? Pero a sus discípulos, a su elección, ¿verdad?, que Él conocía desde antes de la fundación del mundo, les declaraba las parábolas porque ellos para eso estaban ordenados. Así es que Él revela a quien Él quiere, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, estamos conscientes que Dios sigue revelando sus secretos. Al revelar Él sus secretos no es otra cosa, hermanos, que los está compartiendo, ¿verdad?, con aquellos predestinados que estaban con Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros encontramos, hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, libro de símbolos, del cual, hermano,
Dios ha compartido sus misterios con esta generación, con el predestinado de esta generación. Amén, hermanos. Entonces, siendo así, debemos nosotros, hermanos, seguir más adelante con este estudio. Hay una palabra griega, ¿verdad?, que se denota emorfe, y esa palabra quiere decir cambio, ¿verdad? Hermanos, entonces vemos que Dios, ¿verdad?, en sus pensamientos, Él traía un programa a desarrollar aquí sobre este mundo. Hermanos, y cuando Él, ¿verdad?, primeramente comenzó a condescender con los humanos, hermanos, de aquel Elohim, el cual le llamó Abraham, Elohim, el que existe de sí mismo, ¿verdad? Entonces Elohim, hermanos, vemos nosotros que comenzó su condescendencia para con nosotros, hermanos, y se manifestó sobre nosotros por medio de una columna de fuego. Amén, hermanos. ¿Se fija usted? Se manifestó sobre la humanidad, sobre nosotros, por medio de una columna de fuego llamada el Padre. En segundo lugar, hermanos, vemos nosotros que esa columna de fuego se tornó, hermanos, y vino con nosotros en la forma de Jesús, en la forma de carne, un profeta, ¿verdad? Y en tercer lugar, en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es el Hijo de Dios, obrando a través del Espíritu Santo. Fíjese bien cómo viene condescendiendo sobre nosotros, con nosotros en carne y en nosotros, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, para poder, hermanos, darnos fuerzas y llevarnos a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe que Dios tiene atributos, y esos atributos, ¿verdad?, los ha venido desplegando a través de los siglos, y esos atributos son omnisciente, omnipresente y omnipotente. En esos atributos, siendo Dios infinito, entonces, hermanos, Dios en su soberanía, en su escogencia, Dios soberano en su revelación, revela a quien Él quiere, ¿verdad, hermano? Dios soberano en la formación del mundo, porque nadie le dijo a Él cómo Él pudiera hacer el mundo. Él en su soberanía hizo lo que Él quiso. Amén, hermano. Entonces, hermanos, Revelación, capítulo 13, versículo 8, encontramos nosotros que hay un libro, ¿verdad?, el cual tiene un registro, y vamos a ver esa escritura para el beneficio de nuestros oyentes. Revelación 13, y en el verso número 8, dice de la siguiente manera: y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. ¿Se fija usted bien que Dios tiene un registro, ¿verdad? Tiene un archivo de todos aquellos, ¿verdad?, que no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, usted va a altercar con Dios. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere en su soberanía. Amén, hermano. Ahora, nosotros pudiéramos sacar un tema extenso sobre la soberanía que Dios ha legado a su iglesia, ¿verdad, hermanos? Y sobre ese estudio sobre la soberanía podemos nosotros encontrar que la iglesia también es soberana para ejercer su propia dirección espiritual. Y cuando hay intervención, ¿verdad?, de otras cosas fuera de la soberanía de parte de Dios legada a la iglesia, entonces, hermano, eso es nicolaísmo, es intervención humana y la cosa se echa a perder. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es lo que se ha visto mucho últimamente, ¿verdad? El nicolaísmo abrazando las iglesias, abrazando a los hombres, hermanos, dominando a los hombres para que los hombres tengan control sobre la congregación y no dejar que el Espíritu Santo en su soberanía dirija la iglesia como fue en el día de Pentecostés. Amén, hermanos. Hermano, hay muchos a qué hablar sobre este particular. Entonces tenemos, hermanos,
esa gran verdad de lo que nosotros estamos mirando, esta soberanía de parte de Dios. Y encontramos, hermanos, entonces como Dios, al venir a condescender con el hombre, Dios manifestado en carne, hermanos, vemos nosotros que para poder traer una redención al mundo, era necesario dejar la condición del espíritu, o sea, ese espíritu canalizarse de la forma correcta, como lo dijo Primera de Timoteo, ¿verdad? 3:16. Entonces, fíjese usted la formación del vaso seleccionado por Dios para manifestarse y que ese vaso fuera el redentor para podernos regresar al lugar de la caída donde fue Adán y Eva. Entonces, hermanos, Él fue el creador, no solamente del esperma, que es el que trae la vida, es la sangre que viene allí, sino también formó el huevo, ¿verdad?, en el vientre de María, ¿verdad? Él también hizo esa creación del huevo porque Él venía trabajando en todo ese plan. Entonces no fue bajo sexo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo no trajo sangre judía, no trajo sangre gentil. Jesucristo trajo directamente la sangre de Dios. Y sabemos nosotros que para poder regresarnos a la condición original era necesario que hubiera derramamiento de sangre, porque hubo derramamiento de sangre en la caída. Así también tendría que haber derramamiento de sangre en el retorno para poder llevarnos al estado original. Amén, hermano. Hermanos, ¿y qué es lo que sucedió, hermanos? Que vino la persona del Señor Jesucristo, como dice, hermanos, la escritura en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y verbo es palabra, ¿verdad? En el principio era la palabra, ¿verdad? Pero entonces vemos nosotros que antes de ser palabra tiene que ser un pensamiento, ¿verdad?, para ser expresado. Y cuando el pensamiento es expresado, entonces viene la palabra. Y entonces ese pensamiento, hermanos, cuando se expresó fue la palabra. Entonces Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios. Amén, hermano. Hermanos, entonces, ese pensamiento, palabra, primeramente era un ser espíritu, un Dios sobrenatural, el gran eternal. En segundo lugar, ese ser vino, hermanos, en una teofanía. La palabra, un cuerpo, se llamó Melquisedec. Bendito sea el nombre de Dios. Sin padre, sin madre, sin genealogía, porque él era el mismo que se estaba canalizando para hacerse visible en un mundo físico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba? Es el mismo Jesús, el mismo rey Melquisedec, ¿verdad?, que se le apareció a nuestro padre Abraham. Allá es el mismo Jesús manifestado en carne. Jesús nunca le llamó a María su madre, mujer, siempre se dirigía a mujer. A José, ¿verdad?, nunca lo reconoció como padre, porque no era el padre de él prácticamente, sino siempre se dirigía a su Padre Celestial. Yo he venido de él, ¿verdad?, he salido de él. Amén, hermano. Entonces, hermanos, siendo así, este estudio nos va a nosotros a servir, porque realmente, hermanos, nosotros tenemos que proteger el vaso, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo tiene que morar, ¿verdad? ¿No dijo el apóstol Pablo: vosotros sois templos del Espíritu Santo? Si alguno violare el templo, el tal, ¿verdad?, será destruido. El tal vaso será destruido. Hermanos, entonces dice la Escritura: para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo pregunto a mi audiencia aquí presente: ¿cómo ha usted cuidado este cuerpo? ¿Lo ha usted violado? ¿Lo ha usted prestado, verdad, para el servicio del mundo? ¿O lo quiere usted prestar para el servicio de Dios? ¿Verdad? Porque usted debe de reconocer, ¿verdad?, que este cuerpo no pertenece a nosotros. Este cuerpo pertenece a Dios, es de Dios. Y nosotros, hermanos, no podemos mal usar el cuerpo que nosotros traemos prestado. Si el cuerpo pertenece a Dios, entonces dejemos que Dios lo controle por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ahora, hay fuerzas
que vienen a tratar de llevar estos cuerpos a la perdición, ¿verdad? Al error, arrastrarlos a la inmundicia, pero hay un espíritu, hermano, que puede controlar tu cuerpo. Amén, hermano. Y si usted y yo no dejamos que ese espíritu controle nuestro cuerpo, hay de nosotros, hermano, porque entonces sí, nosotros tenemos que dar cuenta que hemos hecho en el cuerpo presente, el cuerpo de carne. Muy bien. Note, una teofanía es algo que no se puede ver como en televisión, ¿verdad? En una ocasión salió un reporte en el periódico de Tucson, allá años muy atrás, ¿verdad? Dice el Mensajero, dice, iba una mujer manejando por la carretera a Tucson y de momento vio un anciano que iba cruzando la carretera, ¿verdad? Y cuando esta mujer, ¿verdad?, como se le presentó a aquel anciano que iba caminando sobre la carretera, quiso frenar, no pudo porque estaba muy cerca y entonces llegó contra aquel anciano y dice que nomás vio volar por encima una sombra. Hermano, entonces se paró, llamó a la policía, buscaron el anciano a ver dónde estaba tirado y no dieron, ¿verdad?, con el anciano aquel, ¿verdad?, porque estaba en otra dimensión. Dios permite estas cosas para poder enseñarnos, hermanos, que hay otra dimensión a la que nosotros estamos presentemente viviendo, ¿verdad? Hermanos, entonces así es, ¿verdad?, la teofanía, ¿verdad? Y por eso, hermanos, nosotros hemos puesto en este pizarrón la condescendencia de Jesucristo, del Hijo de Dios mismo manifestado en carne, para enseñarle a la gente lo que es el misterio de la piedad. Dios siendo un atributo, ¿verdad? Entonces ese atributo tuvo que venir en una teofanía, ¿verdad?, invisible. Amén, hermanos. Y esa teofanía, hermanos, vemos que se tornó a la persona de Melquisedec, que aparece y desaparece, porque esa es la condición, ¿verdad?, de esa teofanía. Hermanos, entonces después de esa teofanía, Dios tuvo que, hermanos, apropiarse un cuerpo para bajar a redimir al hombre caído, y el cuerpo, ¿verdad?, fue de carne, que fue el cuerpo de Jesús. Amén, hermanos. Entonces vemos nosotros que este cuerpo cumplió con su ministerio, cumplió con su trabajo, y entonces regresó nuevamente a un cuerpo glorificado, ¿verdad? Fíjese usted, aquí está el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Con razón, cuando Él resucitó, le dijo a aquella mujer, no me toques porque aún no subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? Porque todavía no había sido glorificado. Entonces, hermanos, vemos nosotros que viene una glorificación de cuerpos, ¿verdad? No siempre vamos a estar navegando con estos cuerpos pecaminosos que nos llevan a la desobediencia de Dios, al pecado, no, señor, sino que hay un cuerpo que nos está esperando. Pero mire usted, hermano, aquí está el misterio de lo que Dios ha hecho con nosotros. A nosotros se nos prohibió bajar en la teofanía, del cual Dios usó ese cuerpo para bajar en una teofanía del atributo, ¿verdad?, del Señor. Entonces nosotros descendimos al cuerpo de carne, cruzando la teofanía. No pasamos nosotros por la teofanía como Él pasó, ¿verdad?, sino cruzamos la teofanía y fuimos puestos en esta tierra en un cuerpo de carne para ver qué simiente traemos de parte de Dios. Amén, hermano. En estos cuerpos de carne, porque nosotros tenemos una representación celestial para poder nosotros reflejar aquí sobre la tierra qué representación hay allá arriba, ¿verdad? Si usted allá arriba es mentiroso, es ladrón o es desobediente, lo único que está haciendo usted y yo aquí sobre la tierra, que estamos reflejando esa naturaleza que está allá arriba. ¿Se fija usted? Pero si usted, ¿verdad?, trae una naturaleza a la imagen de Dios, entonces usted mismo aquí, en su cuerpo físico que está siendo probado, usted le está manifestando al mundo que viene de Dios, ¿verdad?, y que va a Dios, ¿verdad?, y que mientras esté aquí sobre la tierra, usted va a demostrarle al mundo que usted no es de este mundo,
sino que solamente es una persona pasajera, un peregrino que pasa por aquí, reflejando la naturaleza directamente del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Esa fue la causa, hermano, que nosotros no cruzamos la teofanía, sino en el cuerpo de carne para ser probados. Pero, dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros vamos y estamos tratando, hermanos, de dejar este cuerpo de carne, el cual nos es un estorbo, ¿verdad, hermano? Porque dijo el mensajero, dice, el principal enemigo que yo tengo es William Branham. Amén, hermano. Y yo estoy consciente de eso, hermano, que el principal enemigo es David García, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este cuerno de este cuerpo de carne muchas veces quiere las cosas del mundo, quiere las cosas, ¿verdad?, de allá, hermano. Pero si nosotros nos sujetamos a Dios, hermanos, si dejamos que Dios controle nuestros cuerpos, entonces todo nuestro deseo será ser como Él. Amén, hermano. Decía el mensajero, decía, cuando yo era pequeño, dice, leía los cuentos de Tarzán, ¿verdad? Y quería imitar a Tarzán, me iba a los árboles y que quería, ¿verdad?, hacer lo que Tarzán hacía. Pero un día, dice, llegó la Biblia a mis manos y comencé a leer la Biblia y ahora quiero ser como Jesús. ¿No quisiera ser usted así también como Jesús? Amén, ¿verdad? Hermanos, entonces, esto es lo que nosotros tratamos de inculcar a la gente, ¿verdad? Que pueda tomar en sus manos el libro que Dios nos ha heredado, la heredad que Él nos dio, la herencia, muriendo en la cruz del Calvario, nos legó la Biblia, ¿verdad?, para poder nosotros escudriñarla y poder nosotros venir al conocimiento correcto de Dios, ¿verdad? Poder nosotros venir a ese conocimiento y poder nosotros, hermanos, entrar al cuerpo de la teofanía, que es el cuerpo no hecho de carne, no bajo sexo, sino es el cuerpo que Dios ha preparado para que cuando este espíritu salga de este cuerpo corrupto, entonces nosotros entremos al cuerpo de la teofanía, conforme nos dice en 2 de Corintios. Vamos a ver, hermano, 2 de Corintios, para corroborar lo que nosotros estamos hablando en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo número 1, para honra y gloria del Señor. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, hermano. Ahí entramos nosotros a la teofanía. ¿Se fija usted? Pero antes de entrar nosotros a la teofanía, tenemos nosotros que hallar gracia delante de los ojos de Dios, ¿verdad, hermano? Para poder entrar al cuerpo de la teofanía. Amén, hermano. Para poder, hermano, recibir esa vestimenta que nos pueda, hermanos, llevar a la presencia de Dios y estar ante la presencia de Dios, para poder disfrutar, hermano, de esa fiesta que Dios tiene para nosotros. Amén, hermanos. Y está prometido por la Biblia que después de que se cumplan esos 3 años y medio en las cenas con el Cordero, hermanos, esa teofanía va a regresar a esta tierra para tomar un cuerpo glorificado. Amén, hermano. Y seremos semejantes a Él como Él es, ¿verdad? Cuerpos redimidos por Dios, ¿verdad? Para poder estar nuevamente aquí sobre la tierra. Hermanos, entonces, este cuerpo, mientras está aquí sobre la carne, es, querido amigo, querida persona que me escucharás, tiene que ser sujeto y anclado bajo lo que dice el Señor en su palabra, al Espíritu Santo. Si nosotros no sujetamos estos cuerpos al Espíritu Santo, hermanos, estos cuerpos nos llevan solamente a fracasos, dolores, perdición y toda esta cosa. Y entonces, hermano, como es un estudio, ¿verdad? Y todos ustedes tienen el mismo cuerpo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí estudiando cómo gobernar estos cuerpos, ¿verdad? A veces, hermanos, desafortunadamente, muchas veces nosotros nos salimos tantito del plan original de parte de Dios. Y mire usted cómo anda el mundo, ¿verdad?
completamente en desobediencia, matándose unos con otros, robando unos contra otros. ¿Por qué? Porque no quieren sujetar la carne a la ley del Espíritu. Muy bien, pero aquellos hermanos que no andan conforme la carne, conforme el mundo y los deseos del mundo, que es concupiscencia, hermano, qué bendición puedan tener. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Romanos. Ahí en Romanos, hermanos, si son tan amables. Y en el capítulo número 8 de Romanos, y en el versículo número 1, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne. Hermanos, no hay ninguna condenación, ningún castigo, ningún juicio de parte de Dios para los que, ¿verdad?, no andan conforme la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Más conforme al Espíritu, ¿verdad? Así es que, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, más conforme el Espíritu. En otras palabras, hermanos, hay dos corrientes, ¿verdad? Nosotros tenemos un libre albedrío. Tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de poder escoger lo bueno o lo malo. Y más cuando se ha voceado la palabra, ¿verdad? Tenemos esa capacidad. Con razón, hermano, cuando usted oye la palabra y si tiene una representación allá arriba de predestinación por Dios para obedecer la palabra, cuando usted oye la palabra, no deja que la palabra se le pase por alto y diga a usted, ay mañana, y ahí se la lleva. No hay ninguna representación. Entonces, cuando usted en el momento apropiado oye la palabra de Dios, usted la pone por obra y no la deja pasar, porque usted está predestinado de Dios para que cuando oiga la voz de Dios no endurezca su corazón, sino que viene a obediencia hacia la palabra de Dios. Hermanos, dirá usted, hay mucha gente, dice, pues yo no puedo vivir la vida porque tanta cosa que hay en este mundo que no puedo vivir la vida y tengo que caer, tengo que fracasar, ¿verdad, hermano? Pero, mire usted, cuando usted se deja controlar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controle su vida, su cuerpo, hermanos, entonces usted ya es de Dios. Usted es de Dios completamente. ¿Se fija? Y la Escritura nos dice de la siguiente manera en Primera de Juan 5:18. Mire usted lo que dice Primera de Juan 5:18 para que usted no se le pase por alto. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué motivo, hermano? Porque es Dios sellando el producto de su propiedad. Por eso les decía yo en el estudio pasado, se necesita que individualmente nosotros lleguemos a rebasar las 3 etapas: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Hermano, ¿cuál es la señal de tener pues el Espíritu Santo? Cuando se me acaban a mí los deseos del mundo y las cosas del mundo. Amén, hermanos. Cuando se me presenta a mí alguna cosa del mundo, hermano, ya la detesto, la hago a un lado. Pero mientras, hermanos, todavía cuando, por ejemplo, los hombres se dicen ser cristianos, se dicen ser predicadores, ¿verdad?, y traen su Biblia por debajo del brazo, pasa una señorita media mal vestida allí, hermosa, se les salen los ojos y la siguen hasta que se les pierde la vista. Hermano, quiere decir que todavía no han llegado, ¿verdad?, a inmunizar sus ojos con el Espíritu Santo, porque todavía hay deseo carnal en su corazón. Y dice la Biblia, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y usted va a dar cuenta allá a Dios que como un adúltero. Amén, hermano. ¿Verdad, hermanos? Entonces, fíjese usted, esa es una señal si yo tengo el Espíritu Santo. Cuando Dios me inmunice completamente del pecado. Ahora, la vista es muy natural, ¿verdad? Pero como nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, veo la mujer, pero el Espíritu Santo ¡pum!, me cambia, ¿verdad?
no hay ninguna malicia, la veo, pero cambian, ¿verdad? Y luego solamente pido por ella, ten misericordia de ella. No es otra cosa, dijo el mensajero, ¿verdad? Un montón de barro, ¿verdad? Que anda caminando en 2 pies por allí. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, si siguiéramos nosotros, hermanos, si verdaderamente tuviéramos el Espíritu Santo y comenzáramos a explicar estas cosas, ¿cuánto no sacaríamos conforme la Escritura? Es por eso que Juan, guiado por el Espíritu Santo de Dios, nos está diciendo claramente en esta Escritura, para cerrar, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, ¿verdad?, no peca. Entonces dicen los cristianos, es que el diablo, hermano, me hizo pecar. Ah, pues que no era nacido de Dios, porque el que es nacido de Dios no peca, ¿verdad? No puede pecar, porque es un producto que Dios tiene garantizado hasta su destino. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ese producto está sellado para con Dios hasta su destino y está sellado también para con el diablo, para que el diablo no lo toque. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, nosotros tenemos este gran privilegio, hermanos, de poder nosotros llegar del cuerpo de carne, ¿verdad? Vamos a entrar al cuerpo de la teofanía para estar con el Señor y luego presentarnos con un cuerpo glorificado. Amén, hermanos. Entonces, ¿se fija usted cómo Dios condesciende con el hombre siendo Él eternal? ¿Se fija usted? Viene condescendiendo, se presentó con Abraham, ¿verdad? Y luego, hermanos, vemos también cómo Moisés y Elías en esos cuerpos de la teofanía se presentaron con Jesús. Ese cuerpo aparece y desaparece. Ahí estaba Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Hermanos, entonces nosotros tenemos que llegar al cuerpo de la teofanía y ese cuerpo no puede ser deshecho ni por ninguna bomba atómica. Amén, hermano. Oh, hermanos, pero tenga usted cuidado, tenga usted control de su propio cuerpo en esta hora. Mire, aquí vamos a dar fin a este pequeño estudio. Tengo como unas 7 páginas sobre este estudio para hablar de estos 3 cuerpos, ¿verdad? Desde el principio, pero solamente hemos dado los pormenores para que usted entienda, ¿verdad?, que necesitamos nosotros ser fieles a Dios por medio del llamamiento y la elección que ha tenido sobre nosotros, que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el sermón no se acaba aquí, hermanos. El sermón apenas fue predicado. El sermón lo tiene usted que empezar a vivir con su vida en obediencia hacia toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Ahorita está cayendo solamente, ¿verdad?, en su corazón como una responsabilidad para, hermanos, que usted, hermanos, haga su propia escogencia, ¿verdad? Y si usted, hermano, dice, todo lo que hay ahí no me sirve, es basura, y usted hace su propia elección, escogencia, entonces usted recibirá su consecuencia. Amén, hermano. Esa es lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Así es que, hermanos, los 3 cuerpos, ¿cuál es el cuerpo, hermanos? ¿Cuáles son esos cuerpos? El cuerpo teofánico, cuerpo de carne y cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, son mis deseos en esta hora. Y solamente así como están, inclinen sus rostros. Y si hay una persona aquí que quiera que yo ore por ella, solamente levante su mano. Cierre usted sus ojos. No me vea ahorita usted. Usted cierre sus ojos. Ahí hay una persona, 2, 3, 4, 5, 6 niñitos también están levantando su mano. ¿Quién más quiere que ore por usted? Allá hay otra persona, la hermana, el hermano, una persona nueva, otra persona nueva. Tenemos, hermanos, un deseo en cada persona que está aquí presente, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios, que es sobre todas las cosas, conociendo el corazón de usted y el mío, que Dios les ayude. Quizá usted con este cuerpo de carne ha ofendido a Dios, ¿verdad? Porque lo hemos ofendido. Quizá usted lo ha desviado de la cosa correcta. Pídale perdón y cierre sus ojos. Yo voy a orar le voy a ayudar a orar por usted también, para que Dios tenga misericordia de usted. Padre, en esta hora todas las manos de los aquí presentes han sido levantadas. Es una señal, Señor,
de que ellos están batallando como nosotros estamos batallando con estos cuerpos mortales, cuerpos solamente prestados para ser probados, Señor, y darte a conocer si verdaderamente traemos una representación de la preordenación que tenías en tus pensamientos eternos. Solamente somos atributos expresados en estos cuerpos de carne, y ahora tratamos, Señor, que por medio del correr de tu palabra, el ser voceado tu evangelio, nosotros demos qué clase de simiente está en nosotros. Si oímos la palabra y la ponemos por obra, quiere decir que la simiente fue ordenada por ti para obedecer toda palabra que sale de tu boca. Y aquí estas manos que han sido levantadas, Señor, han tenido luchas, fracasos, tropiezos, Señor. Ten misericordia de ellos, ten misericordia de mí, y ten misericordia de todos aquellos que puedan tener este mismo problema allá donde corra la cinta. Te los ponemos en tus manos, y a ti sea dada la honra y la gloria y la alabanza por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén quiere decir así sea. Que Dios les bendiga en esta hora. Son mis deseos.